Estamos en tu programa Torre Médica, estamos en esta mesa de conclusiones y se nos incorpora otro invitado especial también de casa. Él es el doctor Ricardo Orozco. ¿Cómo estás? Hola, bien. Él es médico nefrólogo. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, pues el doctor Ricardo nos va a hablar un poquito sobre la enfermedad renal que cada día, desgraciadamente, va acechando más, no solo en nuestro estado, sino a nivel nacional. Estos números están subiendo cada día. Ricardo, háblanos un poquito sobre qué tanto ha aumentado las casuísticas de enfermedad renal. Hola. Pues primero la enfermedad renal se ha vuelto pues, un boom en nuestra actualidad, y eso tiene que ver por las causas. Las principales causas que tienen que ver, la número uno es la diabetes, y en nuestra población se agrega otra causa, que son pacientes que vienen con problemas desde el nacimiento y que no se detectan de manera oportuna ni de manera correcta. ¿Por qué? Porque no hay un escrutinio, no se piensa en la enfermedad, y desafortunadamente nos llegan a la consulta a veces de una forma tardía o ya requiriendo un tratamiento dialítico de urgencia. Entonces, siempre es importante tener en mente que cualquier persona puede padecer enfermedad renal en cualquier etapa de su vida, ya sea por litiasis, ya sea porque empiece por proteinuria o se manifieste con presión arterial alta, etc. Más aparte, pues se va presentando también la causa número uno en personas más jóvenes, que es la diabetes. Cada día la casuística se va modificando. La brecha generacional ha ido modificando la curva de inicio de la diabetes, de tal manera que antes la diabetes pues, se asociaba a pacientes de 50, 60, 70 años de edad. Hoy por hoy tenemos pacientes de 25, 30 años que ya llegan con datos de que ya llevan por lo menos 10 a 12 años con la diabetes. Entonces, sí se ha ido modificando, y desafortunadamente también vivimos en una zona poblacional donde la incidencia es más alta. Una es Jalisco, donde el último reporte que había eran 35 pacientes por cada 1000 habitantes. Hoy por hoy se ha visto que esa casuística ha ido incrementando, al paso de que decimos que una persona de cada 10 va a tener una enfermedad renal en algún momento de su vida. Y creo que, Ricardo, esa parte donde la casuística no solamente, estamos en una zona que geográficamente es endémica, y tú dijiste algo que yo creo que es muy valioso de tomar en consideración, y donde nos invita a tomar una acción preventiva, no solo como Centro del Niño Guadalajara, que tiene la oportunidad de contar con un equipo de psicología, nutrición clínica, imagenología, que cada día se ha ido más subespecializando en el ámbito de la salud renal, y que sabemos que podemos ofrecerle al paciente un diagnóstico quizás, si no curativo, preventivo, y para frenar esta enfermedad en un comportamiento donde, si el paciente es hipertenso conocido, si el paciente tiene una enfermedad por diabetes y descontrol en esta enfermedad, y cuidarle de alguna manera lo que podríamos llamarle a esto un monitoreo constante para que la enfermedad no avance. Si no la vamos a resolver por completo, por lo menos evitar que la progresión sea de manera acelerada y el paciente no viva en una condición temprana en un tratamiento sustitutivo de diálisis, que es lo que la gente siempre se le marca cuando se habla de insuficiencia renal. Pero voy a la parte que te quería decir, que es el trabajar en que la sociedad haga una medicina preventiva oportuna, donde la educación en aspectos nutricionales lo enfoquemos desde muy temprano con niños, con adolescentes, con adultos. Y estábamos trabajando la semana pasada, las chicas y un servidor, sobre crear un espacio educacional, y en la cual quedamos invitados a ir cambiando este concepto, ¿no? Pero es lo que es la parte donde la estadística nacional, pero la estadística de nuestro estado, Ricardo, está teniendo algo. Creo que esos factores no solamente son genéticos, sino también son factores ambientales. La sospecha de que el agua de nuestra entidad pudiera haber tenido un factor detonante podría ser una cosa que marcara, porque tenemos zonas endémicas, tenemos zonas a la ribera de Chapala y a otras poblaciones aledañas, que los mantos acuíferos podrían tener una condición que no nos ha permitido nada específicamente demostrarlo, pero creo que sí existe un factor que en donde el agua pudiera haber tenido una relación, o la exposición a algún otro agente que no hemos identificado, pero sí que hay poblaciones donde todos los grupos, ¿sí?, y las familias están teniendo un cierto grado de afectación, y lo único que encontramos es que es pacientes que llegan para ofrecerles un tratamiento en diálisis. ¿Qué podemos marcar como diferencia en esto, Ricardo?
De entrada, en esas poblaciones que tú mencionas, Julio, hay varios detalles. Número uno, no hay un seguimiento durante el embarazo de estos niños antes de nacer. Por lo tanto, no podemos identificar factores de riesgo que puedan contribuir en que tengan alguna deficiencia renal como tal al momento del nacimiento. Punto número 2. Probablemente nacen bajo peso al nacer. ¿Cuánto es bajo peso al nacer? Menos de 2,8 kilos en hombres, 2,7 kilos en mujeres. Eso es factor de riesgo claro para tener enfermedad renal. ¿Qué otro factor tenemos? Después seguimos con la alimentación. Alimentación que si podemos ir a esas comunidades vamos a observar que los niños consumen refrescos, X cantidad de alimentos que pues no les aportan ninguna cantidad adecuada nutricional, pero sí nos trae un incremento sustancial en el consumo de sodio o de azúcares. A esto le seguimos agregando, cuando llegan a una etapa de adolescencia, continúas con los mismos hábitos y de ahí vienen factores de deshidratación, que son como factores ambientales. ¿Qué otros factores podemos agregar? El consumo de sustancias. Cocaína, cristal, etcétera, van a tener un impacto tanto a nivel hepático como a nivel renal. Y nos ha llegado pacientes con consumo intenso de veces de ese tipo de sustancias que llegan con los riñones totalmente destrozados por la sustancia que están consumiendo. Entonces, son factores que se van agregando a la cadena de evolución que al final nos llevan a tener una estadística tan elevada con pacientes con enfermedad renal. Si a esto le agregamos a factores hereditarios, que esos tienen un gran peso en poblaciones de origen étnico, que volvemos a lo mismo, si nos vamos a esas situaciones o a esas regiones, hay ciertas comunidades que tienen cierto origen étnico, eso nos va a llevar a que a los 18, 20, 21 años ya tengan diabetes. Con un bajo nivel cultural, con un bajo nivel de educación en salud, pues ya sabemos lo que va a resultar, ¿sí? A la vuelta de quizás 10, 15, 20 años, vamos a tener, si ahorita hay cifras alarmantes en ese tipo de poblaciones, va a incrementar más. Y ese es un reflejo más o menos de toda la población. Lo vemos, el consumo de gaseosas es impresionante, el consumo de alimentos basura también es impresionante, y el factor importante en los alimentos basura es el consumo de sodio. Finalmente consumimos algo porque nos sabe bueno, y nada mejor que o las cosas azucaradas o las cosas que tienen mucha sal. Desafortunadamente es parte de esto. Arantxa, el aspecto donde la parte emocional y conductual de la sociedad debe despertar conciencia, no solo el identificar si existe un individuo en la familia, pero todo ese núcleo familiar tiene que ser educado en la parte psicoafectiva para sumarnos. ¿Cómo generar esa actitud integradora para que la familia se sume desde la parte emocional para ayudar en el autocuidado a ese familiar, pero convertirnos en esa parte que somos conscientes y empáticos? Yo aprenderé a comer como tenga que comer mi familiar. Yo entenderé que este equipo entre nutrición y psicología van a generar esa alianza para hacer lo que el paciente tiene que comer, pero nos sumamos en esa parte donde la educación psicológica y emocional para lo nutricional, ¿sí?, hagan que la familia se sume, se integre. Pues como lo mencionas, todo viene desde casa. Todo lo que hemos aprendido viene desde casa. Si vemos que nuestros papás consumen todos los alimentos basura, como comenta el doctor, del niño de 5 años va a seguir consumiendo eso. Igual las emociones, ¿no? Si veo que mis papás jamás han trabajado las emociones, yo como niño de 5 años nunca voy a saber manejarlas. Entonces, el que ahora nutriólogas y psicólogas se unan para un proyecto nuevo, para mejorar e integrar al paciente una nueva educación, tanto al paciente como a la familia, creo que es una maravillosa idea para que todo surja mejor en la enfermedad. En la parte nutricional, creo que podemos empezar un proceso, no solo salir a la consulta, sino también salir a las escuelas, a despertar en los niños una calidad de alimento. Ya se intentó restringir ciertos grupos de alimentos, pero yo creo que hay que meternos al aula para despertarles a los niños ese nivel de conciencia en donde los alimentos, aún y a pesar de su sabor, el niño sigue destapando bolsas de alimentos, refrescos,
endulcorantes que ya le están poniendo y que decimos que porque le pusieron una etiqueta de que el alimento es bajo en, sigue teniendo un gran contenido en otros compuestos que son altamente tóxicos. ¿Cómo podríamos de alguna manera despertar esa actitud en un menor donde el alimento prohibido se convierte en un alimento que debemos de restringir, niños? Como bien dice el doctor Ricardo, todo sería muy diferente si empezáramos desde la prevención y no empezáramos a tomar los problemas cuando ya existen. Si tú desde casa le enseñas al niño a que debe de comer de cierta manera, pero con el ejemplo, la verdad va a ser súper diferente. Como bien lo dice, podemos iniciar un proyecto en donde se enseñe desde las escuelas no solo a restringir los alimentos, porque si bien ya existen normas en donde les prohíben a las escuelas vender alimentos azucarados, refrescos, pero nunca les dices el por qué a los niños. Es muy diferente si llegas con un proyecto y les enseñas a que conozcan los grupos de alimentos, al por qué deben de consumirlos y que les enseñes desde chicos a saborear los alimentos por su sabor natural, que se enseñan a conocer los alimentos sin necesidad del azúcar, sin necesidad de agregar más sal a los alimentos. Va a cambiar completamente la perspectiva haciéndolo desde casa. Pues es una parte en la que de alguna manera ustedes que nos ven a través de la pantalla tienen que entender y despertar conciencia que esta enfermedad se está masificando y que obviamente está convirtiéndose en un problema de salud pública muy serio y que es una enfermedad, como lo dijimos en un inicio, es una enfermedad de alto costo, es una enfermedad de alto impacto y que es una enfermedad que se considera catastrófica y que el reclamo social número uno de muchos de nuestros pacientes no es el trato humano, no es el trato profesional, es el trato que de alguna manera nos permite entender que a la sociedad le representa una inversión inaccesible y que de un modo u otro tenemos que entender que el despertar a cada uno, pero con un equipo multidisciplinario como el que hemos conformado como familia, Centro Unión Guadalajara está muy comprometido en cambiar la perspectiva en todos los sentidos emocionales, clínicos y sobre todo desde el punto de vista integral. A todos les agradecemos de alguna manera que la participación de esto genere un vínculo de unidad y convierta a Centro Unión Guadalajara en lo que ha sido siempre, una verdadera familia. Una familia con trato cálido y humano. Y pues, ¿qué les parece? Los invito a nuestra sección de glosario con Aldo y Lalo. ¿Nos acompañan? Continuamos.